No sé si ya se me ve, Inge, o no. No todavía. Espérenme, entonces déjeme ingreso del celular ya para que se me vea. Vamos a ver si subieron todo su trabajo preparatorio. Ahí se me ve desde el celular. No, no se te ve. Pero bueno, hiciste el intento. Después, otro día. Para la siguiente semana sí tengo que verte porque tengo que ver cómo haces tu trabajo preparatorio. Entonces, Bueno, aquí. Señorita Vanessa Fonseca. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Vanessa. Señor Gabriel Paredes. Buenas tardes, Gabriel. Tú eres una de las personas que tiene bien hecha la práctica, el Prepa 3. No tengo que hacer nada ahí, ¿cierto? ¿Mande? No tengo que corregir nada, ¿cierto? No, o sea, ¿por qué les digo esto? Y ahorita ya le reviso el informe 4 porque todo eso va a ir en el coloquio. Entonces tienen el feedback. Solo 2 personas tienen bien hecho, las demás no. Entonces les toca volver a hacer, aprender, reaprender, porque eso va en el coloquio. Señor José Pozo. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, José. Sí. Señorita Cristina Rivas. Presente, Inge. Gracias, Cristina. Señorita Melissa Torres. Presente, Inge. Gracias, Melissa. Señor Cristian Tulmo. No te veo, ya te veo. Gracias, Cristian. ¿Qué te iba a decir? Tendrán cuidado con lo que suben, con lo que no suben, porque a veces suben cambiado. Y tienen que verificar que suban bien. Okay. Y por último, señor Ramiro Villamarín. presente, profe. Gracias, Ramiro. ¿Hay algo que tengo que ver de su informe 4? Inge, perdón, una consulta, no me tomó lista a mí. Siempre me olvido. Lo siento, David. David Vega. Gracias, David. Ahora sí. En el informe 4, algunos se equivocaron. Cuando ustedes tienen una onda completa senoidal, y por eso ustedes en el trabajo preparatorio 4 también algunos tienen baja nota, a excepción de algunos, claro. Porque si yo les digo que ustedes presenten, o les piden, porque yo no hice las hojas guías del trabajo de electrotecnia, tienen que evidenciar la parte teórica con una gráfica. Si les dicen que presenten el valor medio, RMS o valor pico, ustedes tienen que ver de qué gráfica están sacando. Pueden estar sacando de medio periodo, o sea, de 0 a pi medios, o de 0 a pi. Y cada ecuación depende de qué se está sacando. Y ustedes solo 2 personas pusieron, o 3, en su trabajo preparatorio. Por eso hicieron bien el informe. Los otros se confundieron y utilizaron fórmulas que era para medias ondas, no ondas completas. Entonces, eso también presten atención porque esto también va en el coloquio. Yo les voy a pedir. Si ustedes están trabajando con una onda completa total de 0 a t al periodo y tienen las dos partes positivas y negativas de la senoidal, su voltaje medio es 0, porque ¿qué es voltaje medio? Es la integral sobre la curva. Ustedes tienen una curva positiva y una curva negativa, y como son del mismo valor, se anulan, y su voltaje medio es 0. Su voltaje RMS en una senoidal es el valor pico dividido por raíz de 2. Pero en una triangular es el valor pico dividido por la raíz de 3. Algunos hicieron con la misma raíz de 2 o con el mismo raíz de 3 y tienen mal. O algunos calcularon un voltaje medio que no sé con qué fórmula calcularon porque cayeron mal en el trabajo preparatorio porque respondieron mal a esa pregunta. Entonces el informe también se respondió mal. Pero en el coloquio traten por favor de tomar en precaución esto que yo les voy a pedir todo a un periodo, todo una onda completa, positiva y negativa.
Entonces las fórmulas ustedes tienen que saber todo a un periodo. Nada más, porque esas son las fórmulas básicas. Frecuencia es lo que yo les puedo dar, o periodo es 1 sobre frecuencia. Valor pico del 0 al máximo, o del 0 al máximo o al mínimo más negativo. Valor pico pico todo. Valor RMS es el valor pico dividido para raíz de 2 RMS o raíz de 3 triangular. Y no hay más. Tengan precaución en eso. Vamos a empezar ahorita con su práctica 3. Con práctica 5, perdón. A ver, ¿qué nos faltó en la anterior semana, como se suspendía debido al paro? Fuentes de energía. En general, fuentes de energía son las fuentes que van a entregar energía. Si ustedes en la pregunta 4 colocaron focos, planchas, refrigeradoras como una fuente de energía, está mal automáticamente. ¿Por qué? Porque la fuente de energía, ya vamos a ver ahorita en la parte teórica, que se diferencia una fuente de energía que ya hemos visto, pero no hemos visto casos prácticos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta práctica? Vamos a diferenciar las características principales de fuentes de tipo DC, que es corriente continua, con fuentes de tipo AC, que es fuentes de corriente alterna. Vamos a medir voltaje de C y AC a través del uso adecuado de los instrumentos de medición. Acá sí se mide diferente AC con DC, porque DC es únicamente una línea recta y AC ya es una senoidal que tiene un componente real y un componente complejo que se les puede expresar así en matemática avanzada. Entonces, fuentes de energía eléctrica. Las fuentes de energía eléctrica son lo que ustedes tienen en su hogar. Por ejemplo, esta batería, este Bosch, son fuentes de corriente continua porque toda la energía está almacenada en un bloquecito hasta que se descargue. Ese es un ejemplo, una batería o una pila, fuente de corriente continua. ¿Para qué? Para alimentar el control remoto, para alimentar un juguete, para alimentar el carro, para alimentar carros híbridos. Tenemos fuentes de corriente a nivel de laboratorio, corriente para que entrega voltaje y corriente. Y tenemos generadores. Generadores de corriente alterna son este tipo de generadores, pero un motor no es algo que genera energía. El motor utiliza la energía que le está llegando. Eso tienen que tener precaución porque algunos se equivocaron. Entonces, ¿qué es una fuente de energía eléctrica? Una fuente es como un generador de voltaje o corriente que es capaz de suministrar energía a un circuito. Él es el encargado de que todo funcione. Por ejemplo, en nuestros hogares, ¿quién es el encargado? Si nosotros conectamos una fuente de poder a nuestro enchufe, el enchufe es nuestra fuente de energía eléctrica. De ahí nos estamos alimentando, de ahí se alimenta su computadora, su refri, su celular, su televisión, todo. Y esa viene a ser su fuente de corriente alterna. Lo otro, lo que necesita para trabajar se llaman elementos pasivos. Los elementos pasivos están formados por resistores, inductores, capacitores, pero no son fuentes de energía eléctrica. Tengan esa diferencia en claro. La fuente de energía eléctrica es un elemento activo, ya que provee energía eléctrica en lugar de consumirla. Nosotros, si conectamos el enchufe a la red eléctrica, no estamos, le estamos consumiendo, no le estamos aportando nada más, estamos sacando esa energía. Pero si ustedes están utilizando una plancha, la plancha le están consumiendo, le están utilizando, es algo que utiliza energía. Si utiliza energía, no va a entregar energía, no va a proveer energía a su circuito. Entonces tengan esas dos diferencias en claro. ¿Qué es lo que genera y qué es lo que consume? Y en base a esto, de acuerdo a la naturaleza de la corriente que ustedes van a trabajar, se puede clasificar en fuente de corriente continua, como ustedes pueden visualizar en la imagencita. La fuente de corriente continua es una fuente que solo circula en una dirección y la fuente está polarizada. La corriente sale por el más y regresa por el menos. Pero una fuente de corriente alterna es una fuente como depende de una onda senoidal, tiene en un medio periodo, de lo que les decía, tiene una
corriente positiva y en el siguiente periodo una corriente negativa. Entonces se puede mover en sentido antihorario como horario. Tiene dos sentidos de circulación, la corriente alterna, pero la corriente continua tiene únicamente un sentido de circulación y esas son las dos diferencias de estas dos fuentes. Bueno, entonces enfoquémonos en la fuente de corriente continua. ¿Cuál es una fuente de corriente continua? Este tipo de fuentes, la corriente va en un solo sentido, pueden visualizar. Si vamos a encender un foco pequeño, un LED, mediante una batería o una pila, aplastamos el interruptor, pero la corriente nunca cambia de sentido. La flechita, pueden ver que solo circula en un solo sentido. Y esa es una fuente de corriente continua, cuando la corriente fluye en un solo sentido. Se puede obtener esta energía por procesos químicos o por conversión de energía alterna. ¿Qué es conversión de energía alterna? Nosotros podemos utilizar electrónica de potencia, que cuando lleguen a sexto semestre van a ver eso, que mediante la corriente alterna que tenemos de la red eléctrica podemos construir corriente continua. Sus principales usos se encuentran en pilas y baterías. Esos son los que generan corriente continua. Paneles solares y conversores AC/DC para alimentar dispositivos electrónicos. No son focos, no son planchas, no es nada de eso. ¿Cuáles son los tipos de fuentes de corriente continua? Los que tienen una circulación de corriente en un solo sentido. ¿Y cuáles? Ejemplo, pila, batería, panel solar, conversores AC/DC, entre otros. Y ahora, ¿cuáles son las fuentes de corriente alterna? ¿Cómo se puede visualizar? En este tipo de fuente, el sentido de la corriente cambia. Veamos el circuito. Nosotros energizamos el foco y está en un sentido y después en otro. Y esto va a ir cambiando porque se comporta como una onda senoidal. Esto quiere decir que el flujo de electrones cambia periódicamente. La onda senoidal es ahí, un rato está en positivo, otro rato está en negativo. Se usa principalmente en circuitos eléctricos de potencia y en la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica a nivel doméstico e industrial. ¿Quién tiene o quién produce energía de corriente alterna? Generadores, la propia empresa eléctrica. Hay generadores de corriente alterna a nivel para doméstico y a nivel industrial. Eso es lo que más se utiliza a nivel de este tipo. Los enchufes también nos van a entregar corriente alterna porque en general la empresa eléctrica nos distribuye mediante ese método. ¿Y de qué depende una fuente de corriente alterna? Depende del voltaje. Como ustedes saben, si ustedes miden con un multímetro en su enchufe van a obtener en Ecuador 120 voltios. Pero este no es un estándar, es un estándar para Ecuador. Hay dos estándares. Europa trabaja a 220, América, excepto dos países, trabajan a 120. Paraguay y Argentina trabajan a 220 voltios y con otra frecuencia. La fuente de corriente alterna, como está dependiendo de una onda senoidal, y esa onda senoidal depende de una frecuencia, cada cuánto se repite su señal. Esta en Ecuador se repite cada 60 Hz, es decir, un periodo de 1/60. Pero en Argentina y en Europa es cada 50 Hz. Esas son las dos diferencias que podemos remarcar en ese tipo. Y de aquí es otra de las siguientes preguntas que ustedes tenían en su trabajo preparatorio. Fuentes ideales con fuentes reales. Las fuentes ideales se utilizan a nivel más teórico para analizar cómo diseñar o cómo resolver un circuito, pero realmente no funciona así. Realmente siempre hay pérdidas de energía. ¿Por qué? En un caso ideal que ustedes están diseñando, se asume que en los terminales AB de la fuente se tiene voltaje o corriente respectivamente estables, sin pérdidas. Esto quiere decir que toda la energía entregada por la fuente se transmite directamente a la carga. La carga puede ser un foco, o si utilizamos una fuente de corriente también, una fuente de corriente o una fuente de voltaje. Pero en los terminales AB no va a existir ninguna pérdida. Eso es mentira. A nivel real, todo tiene pérdida. ¿Por qué? Es imposible construir una fuente ideal, ya que el conductor, ¿qué es el conductor? Es lo que vimos en la práctica 3. Es el cablecito que va a ir uniendo nuestro circuito eléctrico. Y el cablecito
El conductor o bobina que se usa para su construcción absorbe parte de la energía entregada. Tiene una resistencia pequeña que así en general es que nada es ideal, nada en la vida puede ser diseñado al 100%, siempre tiene una pérdida. Entonces acá hay una pequeña pérdida que cuando ustedes están trabajando con una fuente de voltaje real, la pérdida se pone en serie a su fuente de voltaje. Pero si trabajan con una fuente de corriente real, la resistencia se coloca en paralelo a su fuente de corriente. Así son las maneras de conectar. Una fuente real de voltaje tiene una resistencia en serie al generador de voltaje y una fuente real de corriente tiene una resistencia en paralelo. Y al terminal AB ya no caen exactamente los 10 voltios que ustedes ponen acá, por ejemplo, o 5 voltios que ponen acá, o 120 voltios que les dan la energía eléctrica. Como existe una pérdida, acá ya se está cayendo voltaje. Como se cae voltaje, en el terminal AB ya no se miran 120 voltios, se pueden ver 105, 115 voltios. Depende de la pérdida en el conductor que tenemos. Eso tenemos que tener precaución. Por eso siempre se trata de comprar cables de mayor calidad y ahí ya depende de todos los análisis que ustedes que van a realizar en instalaciones eléctricas para este tipo de escenarios. ¿Tienen alguna preguntita? Esto es una pequeña introducción de lo que ustedes hicieron en su trabajo preparatorio. ¿Qué van a hacer ahorita en el desarrollo? En el desarrollo van a diseñar una fuente. Gabriel, ¿es real o ideal esta fuente? Me parece que esta fuente es ideal. Es ideal. Vanessa, para ti, ¿es ideal o real? Creo que es real. Es real, muy bien, porque aquí ya les están poniendo la pérdida que tiene en el conductor. Siempre que ven una resistencia así a la fuente, es una fuente real, porque ya tenemos la caída de voltaje acá. ¿En qué consiste este trabajo preparatorio? Es que ustedes analicen qué pasa si es que diseñamos una fuente con 10 voltios y tenemos justo una pérdida en el conductor de 10 ohmios. ¿Cuánto voltaje le va a llegar a su carga? Su carga es 170 ohmios. ¿Le llega exactamente 10 voltios o cuánto le llega? Para eso se va a utilizar un switch. Este switch ustedes no han programado, van a programar conmigo, en donde ustedes van a detectar el voltaje cuando el switch está abierto, voltaje corriente y cuando el switch se cierra. Entonces, yo ya tengo hecho el circuito, pero vamos a ir viendo. Ya, veamos. Esto ya recordamos, siempre tenemos que poner un solver configuration, una tierra y colocamos nuestra fuente de voltaje. ¿Dónde la buscamos? En Foundation Library, Electrical Source, que sea DC Voltage Source. Conectamos. Listo. Configuramos. Les dice que el primero tienen que ser con 10 voltios, después con 15, con 20 y 25 y después con alterna. En alterna, cuando acabe primero continuo, hacemos lo otro. 10 ohmios tiene esta resistencia y esta fuente vamos a hacerle con 10 voltios primero. Aplicamos, ok, listo. Tenemos la primera parte y de ahí dice que conectemos un voltímetro adelante del switch y de ahí conectemos nuestra resistencia de ¿cuánto? Nuestra resistencia de carga de 170 ohmios. El switch, ¿dónde le van a encontrar? Lo van a encontrar en Elements, ya acá dice switch y lo van a conectar. Cuando ustedes tengan este triangulito, significa que tienen que conectarse, que tienen que utilizar un Simulink PS Converter para utilizar las librerías externas. Este funciona 0 lógico, abierto el switch, 1 lógico, cerrado el switch. Entonces, para
utilizar esto se van utilities y utilizan Simulink PS Converter, que es este. Y podemos asociarnos con las librerías externas. Vamos a hacer 0 lógico y 1 lógico. ¿Qué podemos utilizar? Hay un bloquecito que se llama constante y ese le conectamos. Ese podemos utilizar. 0 lógico significa abierto y eso es lo primero que vamos a hacer. Les dice establecer el valor de la fuente a 10 voltios en vacío. Vacío es que no esté la carga, que el circuito esté abierto. Y vamos a tomar el valor de voltaje con el voltímetro disponible en la aplicación y vamos a tomar el valor de corriente cuando se cierre el switch. Entonces, ahí de ahí conectamos nuestro voltímetro. Listo, nos faltaría un amperín, un sensor de corriente. Listo. Compilamos. Ahorita está abierto porque tenemos 0 lógico en el switch. Y me entrega 10 voltios, es decir, que no hay caída de voltaje en la resistencia. Y esto, ¿quién sabe la respuesta? Se gana una décima para el coloquio del siguiente semana. ¿Por qué no cae nada? ¿Por qué tengo 10 voltios exactamente de lo que marca lo que yo ingresé en la fuente? Porque aquí se trabaja como fuente ideal. No, estamos trabajando con fuente real. ¿Alguien más? Porque la resistencia tiene valor de 0. No, yo abro y tengo valor de 10 ohmios. ¿Alguien? Por la tensión de vacío, porque está abierto el circuito. ¿Y qué significa que el circuito esté abierto? Está haciendo Hay corto tensión de vacío. A ver, primero Jorge, porque Cristian ya me respondiste mucho. ¿Qué me ibas a decir? Que cuando la resistencia, o sea, cuando no hay, está el vacío, está haciendo cortocircuito. No sé si estoy viendo. Cortocircuito no está haciendo. A ver, Cristian, volvemos. O sea, cuando está el circuito abierto existe lo que es la tensión de vacío. No. Están cerca los dos, pero no. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie quiere una décima? ¿Nadie se anima a decir algo? Muy bien, Cristian. Hiciste varios intentos, estás cerca, pero te falta solo un pelín. No. Bueno, voy a responder yo. Si su circuito está en vacío, significa que el conductor acá, si dice 0 lógico, el conductor está abierto. No hay, está como que le cortaron el cablecito. Si cortaron cablecito, no hay circulación de corriente. Como no hay circulación de corriente, acá les da 0 amperios. Y si es que está cortado acá, acá la corriente tampoco va a existir, va a ser 0 amperios. Y por la ley de Ohm, que es igual. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Corriente, si es 0 porque está cortado el conductor, el voltaje es 0. Por lo tanto, por esa razón es la que miro 10 voltios exactamente de la fuente. Pero si yo cerrara el circuito, ya hay circulación de corriente, como vimos los grafiquitos que les indiqué. Cuando hay circulación de corriente, ya cae voltaje por la ley de Ohm acá. Y este voltaje ya no va a ser 10 voltios, va a disminuir porque va a caer voltaje acá. Vamos a ver. De 10 voltios disminuyó a 9.44 y hay una corriente de circulación de 0.55 amperios. Por favor, ustedes tienen que hacer este que hice yo con S1 abierto, con S1 cerrado, para 10, 15, 20, 25 voltios. Tienen exactamente unos 40 minutos para que hagan esto. Hasta les reviso sus preparatorios y de ahí pasamos a la C. Hagan, por favor, me avisen si tienen alguna preguntita.
Profe, el cosito donde puso el 1, ¿de dónde le sacó eso? Te vas a Library Browse. Y acá en Commonly Used Blocks, el que diga constante. Ya, profe, gracias. ¿Ya?
Inge, ¿cómo se ponía eso para que se dividan las corrientes? ¿En dónde se encontraba? Que se dividan, ¿cuáles corrientes? En la de, para que se corte la corriente, es del unitario. Ah, Ujú. le pones como constante, escribe constante, da clic y le sale constante y ya le pones. Es una constante, búscale como constante. ¿En dónde está el PS? Ah, el PS está en la librería sin Escape Foundation Library. En Utilities está el Simulink PS Converter que necesitas. Ya, gracias. Ya. Irán creándose la tablita, pero no se olvidarán de hacer una captura de todos los circuitos que van poniendo, ya sea con el switch cerrado, con el switch abierto, cuánto les da su voltaje y corriente, como evidencias de su trabajo de desarrollo. Inge, perdón, ¿puedes repetir lo que tocaba poner? Ya. Hacen la tablita de los 4 voltajes, pero también van poniendo como que switch abierto y esta captura que sería con cero binario, cuánto les da. Y de ahí cuando pongan uno binario, cuánto les da. Y tienen que ir poniendo esas 2 capturas para cada voltaje. Sí, Inge, cuando era uno, era cerrado. ajá, uno es cerrado. Ya, gracias. ¿Ya?
Perdón, no. Mande. Solo hay que cambiarle el 0 a 1, ¿verdad? Y todo cambia. Ajá, todo cambia. Pero si también no tienes. los Mande. mismos valores que le dieron a usted. No te escucho. Si no dan los mismos valores que le dieron a usted, ¿qué puedo hacer? No te dan 10. O sea, ¿cuántos te da? ¿O qué te da? Me das 5 y me das 5 y 5 menos. Pero cambiaste aquí y pusiste tu voltaje. Otra vez tengo que poner 10 ahí. O sea, tienes que ir poniendo 10, 15, 20, 25. Claro, sí. Con 10 mismo, pero me dan otros valores. Cuando pusiste 10 no te dan estos valores. Ajá. Pero sí cambiaste acá a 10 ohmios y acá a 170 ohmios. Ah, no. Perdón. Tienes que configurar tal cual como te da el circuito de acá. 10 ohmios, 170 ohmios. ¿Qué puede poner en su circuito, por favor? Y una pregunta, ¿en la hoja de datos hay que poner imágenes de los valores que vamos sacando? Tienen que poner casi, ¿cuántos sería? Un montón. Dos gráficos por cada voltaje. Ya, profe. Ya. Dije, ¿el cero es abierto o cerrado? 0 abierto, 1 cerrado.
Inge, luego de tener las imágenes, ¿qué tabla tengo que hacer? Les piden que vayan poniendo, por ejemplo, 10 voltios y pongan S1 abierto, S1 cerrado, corriente. ¿Cuánto te da el voltaje y la corriente que tienes que detectar acá y el amperímetro de acá? Y me las... Inge, disculpe, cuando es cero es abierto y sería en vacío, ¿verdad? Ajá, exacto. Ya, gracias. Ya. Perdón, Inge, o sea que ya sacados los datos en las tablas tenemos que poner ese uno abierto y poner el voltaje Y corriente. y corriente, solo eso, nada más. Ajá, con S1 cerrado también voltaje y corriente. Y ya que estás aquí, Gabriel, no sé con quién haces tu informe, pero tienes mal hecho el valor pico cuando calculas la triangular. El valor pico es facilito, es desde 0 hasta el punto máximo, no tienes que utilizar la fórmula, porque ya ¿Cuál? tienes RMS en tu informe 4. Una pregunta. Yo, Ese es para el coloquio, o sea, solo les estoy dando el feedback para que no se equivoquen en el coloquio. Tu valor pico está mal calculado. ok, ya le digo. ¿Ya?
Cristian Tulmo y su compañero que hicieron el informe, está mal calculado el valor RMS, es únicamente valor pico raíz de 2, pero no tienen calculado el valor exacto. Y tampoco tienen calculado la frecuencia, que eso les pedían en el trabajo del informe. Entonces, eso les falta para ustedes en el informe 4. Profe, pero la frecuencia sí estaba. ¿Dónde está? Mírale. Sí estaba ¿En dónde? eh, ¿En una tabla? ¿En dónde? en la tablita estaba baja. Justo en la Ah, tabla. Ok, sí los junté todas. ya te reviso, no había visto la tabla. Ya te veo, pero la frecuencia se mide en hercios y no tienes cuántos hercios está el periodo. Sí, está mal calculado, ¿le ves, Cristian? Ok, profe. Ok. Si ya van acabando, me avisan por favor para pasar a corriente alterna. Alzan la manita los que ya van terminando. Es hasta el punto 4 ahorita, ¿verdad, Inge? Sí, ahorita es el punto 4. Y de ahí nos toca repetir lo mismo, pero con corriente alterna. Profe, en esa, es que, bueno, la frecuencia no viene siendo, en este caso es igual al periodo. No. La frecuencia es 1000 hercios y el periodo es 1 milisegundo. Frecuencia es igual a 1 sobre periodo y 1 sobre 1 milisegundo es 1000 hercios. Esto sí les voy a tomar en su coloquio, por eso les estoy dando el feedback ahora, porque ya el coloquio es la siguiente semana. Jorge, alzaste la manito porque acabaste, pero tienes alguna pregunta. Porque ya estoy acabando. Ya, genial. Déjale nada más alzada para saber. Ok. Inge, Profe, Mande. le iba a pedir un favor. Lo que pasa es que al principio compartió las notas y yo no alcancé a ver. Entonces no sé si podría poner en el chat de Teams o alguna foto. O ahorita podría compartir las notas, por O favor. sea, tú no tienes ninguna... Les compartí a los que tienen algo mal, notablemente mal. Las notas yo les paso la siguiente semana con el coloquio ya, pero no tienes nada mal. O sea, el preparatorio 5 sí, porque todos se equivocaron. El preparatorio 3, perdón, todos se equivocaron calculando la resistencia a 100 grados. Solo 2 personas tienen bien, que es Cristina y Gabriel. Y los demás tienen mal. Y del prepa 4 es que tampoco pusieron evidencias de cómo calcularon voltaje RMS, voltaje pico y voltaje medio, porque no sé si están trabajando con media onda y onda completa. Entonces, eso. Pero de ahí, tus notas, tú sí tienes evidencia. Por ejemplo, tú tienes en el prepa 4 10. Tus notas están bien, no tienes nada mal. Ah, ya, gracias, Inge. Ya. profe, ¿y qué dijo que estaba mal del valor RMS? Aunque no tienes puesto cuánto vale. No está mal. La fórmula está bien, que solo te faltó poner cuánto equivale física netamente con esos datos. Pero de ahí no estás mal, estás bien teóricamente. Solo te Ay, faltó poner la respuesta. Ya, ok. vamos a pasar a la última parte, ¿ya? La última parte es corriente alterna. Para corriente alterna hay pequeñas cosas que hay que cambiar. Es esto. A ver, la fuente, primero vamos a utilizar una fuente de corriente alterna. Se van a source y van a utilizar el que dice AC voltage source. Eso es lo primero. Le llevan a su espacio de trabajo y le cambian.
y lo vamos a configurar 10 voltios. Y acá como estamos trabajando con alterna, sí o sí necesitamos poner frecuencia. Nos vamos a quedar con 60 Hz, que es la frecuencia de la red. Y guardan los cambios. Aplican, ok. Esto se mantiene 10 ohmios y esto se mantiene 170 ohmios. Y esto les voy a explicar por qué se añade esto, pero hasta eso les voy a borrar. Hice una Mande. consulta. Claro. Es que creo que a mí se me quedó trabada en su pantalla, si es así, en su pantalla de inicio, Ya. o solo es a mí. Está... No, Puede no repetir, ve. por favor, Les comparto de nuevo. Ahí. Ahí, Ya. ahí Lo sí único que hice ahorita se ve. es cambiar la fuente de C por AC. Y la C se encuentra al ladito de acá, en su librería. AC Voltage Source. Le conectan acá y le ponen el voltaje que vamos a trabajar, que es 10 voltios, que van a repetir exactamente lo que se vio. 10, 15, 20, 25. Y la frecuencia, ya como es corriente alterna, necesita que su señal se vaya creando cada periodo de tiempo. Entonces, frecuencia de 60 hercios. Guardan y a manera de ejercicio les voy a indicar que no es lo mismo trabajar con corriente alterna que corriente continua, porque si mi circuito está abierto, acá tiene que darme 10 voltios y la corriente es 0. Me da 0 corriente porque a la menos 23 es 0, pero también me da 0 voltaje. Significa que cuando ustedes trabajan con corriente alterna, ustedes tienen que utilizar para encontrar el valor eficaz es el voltaje pico dividido para raíz de 2, tienen que utilizar Fourier. Fourier les da la primera, escriben Fourier en el buscador y utilizan este. ¿Qué es Fourier? Fourier analiza la señal de entrada sobre el tiempo con una frecuencia fundamental, la frecuencia fundamental de 60 hercios. Y con esta sí les da el valor real que va a medir su aparato de medida. Porque como es una señal senoidal y justo en este punto es el cruce por 0, me da 0 voltios. Pero no necesito eso, necesito su valor eficaz en todo el tiempo. Y el valor eficaz es utilizando Fourier. Cuando conectamos, me tiene que dar un voltaje y una corriente real, o sea, real en todo un periodo de tiempo. Miren, ya me da 10 voltios y ya me da 0, más exacto, 1 e a la menos 7. Si pongo un voltio, perdón, si pongo uno lógico, si cierro el switch, me tiene que dar exactamente lo que les dio con corriente continua. 9.44 y 0.55. ¿Por qué? Hay una característica muy importante al trabajar con una carga resistiva. Esta es una carga netamente resistiva, el 170 ohmios. Cuando ustedes trabajan con una carga netamente resistiva, los datos de corriente y voltaje usando independientemente con una fuente de corriente continua o alterna, los datos son iguales. Nos va a dar el mismo valor de voltaje y el mismo valor de corriente. Por favor, comprueben, hagan esto para 10, 15, 20, 25 voltios y presentan una tablita y los gráficos, 2 gráficos por cada voltaje. ¿Por qué utilizamos Fourier? Porque estamos midiendo una señal senoidal que cambia a cada instante de tiempo y necesitamos encontrar en un periodo de tiempo cuál es el valor eficaz. Es lo mismo que ustedes hicieron, valor RMS es valor pico sobre raíz de 2. Pero acá como tenemos ya más datos, ya es otro análisis un poquito más complejo, pero esa es la misma fórmula que utilizamos para encontrar acá. Y con eso sí se puede detectar el voltaje real con una fuente alterna. Vayan haciendo. Si tienen alguna pregunta. Me sale otro valor y no sé qué, no le puse. ¿Qué valor te sale? Me sale 9.367 en el del voltaje. Y en el de corriente me sale 0.0551. Con un volt, cuando le pusiste uno lógico acá. Ujú. Y cuando le pones 0 lógico, ¿cuánto te da?
Me da 9.918 No, en el voltaje. 9.9. Ajá. Depende del simulador con el que está trabajando tu Simulink. Te da un valor exacto. Algunos les da entre 9.9 y ya es casi 10. Pero ese es del simulador. Estás bien. Esos son los resultados porque a ti te está tomando como... Acá te toman con otros valores. O sea, internamente te está calculando un poquito más de resistencia que cae en algún punto. No sé dónde se te está cayendo resistencia, pero los datos estás bien, porque tienes aproximadamente 10 voltios. Y entonces con eso mismo, ¿no es cierto? Ajá, no a todos nos da el mismo Ya. valor. Nos da cercano a este, pero no el mismo valor. Ya, gracias. Ya. Y yo tengo una preguntita. Claro, dime. ¿Cómo se llamaba? ¿Furiel o Fudiel? Fourier. Fourier. ¿Y dónde le Ah, encuentro? te vas a Library Browse y acá en el buscador escribes Fourier. No. Ok, ya lo busco. Y hice una pregunta, ¿por qué en el stop time está de 3/60? Ah, porque yo solo voy a que se calcule en 3 periodos de tiempo. O sea, y la frecuencia es 6, 1/60 es un periodo. Y 3/60, 3 periodos de tiempo. Para que no se compile más tiempo. Ya, Inge, listo, gracias. Ya. Una consulta. David y Cristian, ¿de quién son las conclusiones? Porque la nota no tengo, no sé quién ponerle. No está el nombre de la persona quien hizo las conclusiones. Y si es que si no, si los dos hicieron las conclusiones, me pueden decir, por favor, sería 1, 2, 3, 4 conclusiones y tienen que presentar 6. Entonces la nota se divide para los dos. ¿Está bien? David y Cristian. ¿Pueden responder, por favor? Sí, profe. ¿O si hicieron? Sí, sí, sí. Ok. O sea, sí hicimos los dos. Ok, pero siempre pongan los nombres, por favor, para el siguiente bimestre. Y 3 conclusiones por persona y 2 de recomendaciones por persona.
Listo, profe, es que pensábamos que era 3 por los dos. Ah, no. No, no sé si, no me acuerdo de esos informes anteriores, que tal vez sí les haya bajado, pero ahorita como ya se acaba el primer bimestre, ya tengo sus notas exactas. Inge solo se cambia en el voltaje, solo se cambia el voltaje y la frecuencia sería 60 para todos, ¿verdad? Ajá, exacto. Gracias. Ya. ¿Y en la tablita de este solo toca poner igual voltaje y corriente o también la frecuencia? No, solo voltaje y corriente. Ya, gracias. Profe, y para sacarme la duda, entonces, ¿cómo debía poner la respuesta del BRMS? No, o sea, estás viendo tu respuesta, que es voltaje pico sobre raíz de 2, pero necesitabas que reemplazar. El voltaje pico era 1 voltio dividido para raíz de 2. Tenías que haber puesto que es 0. Perdón, el voltaje pico es 0.5 en el informe. Tenías que haber puesto voltaje RMS de esta señal es 0.35 voltios. Ok, no dejarle expresado como fracción. No, porque yo les pido datos reales, o sea, los datos propios de su señal. Ya, profe. Ya, muchas gracias. José, ¿tienes alguna pregunta? Inge, bueno, disculpe, en el Fourier no iba configurado o sí iba configurado. No va configurado. Le Inge, sacas tal cual como de la librería y ya. Sí, gracias. ¿En qué semestre van a ver esta profundidad? En tercer semestre, en Fundamentos de Circuitos Eléctricos, ven alterna. Y ahí les van a explicar más, porque es largo este capítulo. Seguimos. Ahora es Ramiro con Vanessa. A ver, su informe está mal el voltaje medio, porque el voltaje medio es 0, no 1 sobre pi. Y adicionalmente su valor RMS es valor pico. El valor pico es 0.5, no 1. Creo que se equivocaron a reemplazar su fórmula. Entonces les dan otros resultados, solo para que tengan precaución en eso. Gracias, Inge. Y igual, cuando están trabajando con señal triangular, también se equivocaron. La señal triangular, el valor RMS es valor pico dividido para raíz de 3, no raíz de 2. Entonces está mal también esa parte de allá. Y el voltaje medio también es 0, porque las dos señales, los dos triángulos superior con inferior se anulan. La área bajo la curva es la misma, pero una es positiva y otra es negativa. La suma es 0. Y eso es con respecto a su informe 4. De ahí ya, no hay nada más de revisión de los demás. Si no les dije algo, están bien. Profe, disculpe, ¿dónde le había sacado el de Fourier? No vi esa parte. Claro, te vas a Library Browse y acá escribes Fourier en el buscador y ahí te sale Fourier acá abajo.
Ya, profe, muchas gracias. Ya.
Inge, Díganme. el gráfico que tiene ahí en la pantalla, ¿qué valor es en el voltaje? 10 voltios. Ya, pues. Inge, ya le terminé, no sé si me puede revisar, por favor. Sí, y ya te califico ahorita también. Comparte nomás. Ya, hazlo más grande. Sí, le puede mirar. A ver, y ahora sí. 10 voltaje. ¿Ya? Ya. Ya, bájale. 0.83, ya, bájale. Bájale nomás. Ya. Síguele bajando tú despacito, yo sigo viendo. Ya. Ahora con el Fourier. Listo, bájale. Ujú, ujú. Ya. Ujú. Y ese sería el último. Listo. Súbele nomás al aula virtual y ya te pongo la nota. Te dirías con esta parte en 10, con 10. Gracias, Inge. Y ya me desconecto nomás. ¿O cuál? Inge, yo también ya acabé, lo puedo indicar. Claro, indícame, ya te califico. Ya bájale, ya, bájale un poquito el zoom. Ya, ahora sí. Bájale. Listo. Tú síguele bajando despacito, yo sigo viendo. Listo. Lista, Cristina. ¿Tienes también 10? Súbele al aula virtual. Ya, Inge, Yo gracias. también, Inge. Le podría enseñar. Nada más. Le comparto. Ajá, comparte. Ya. Ya, ándale bajando despacito. Ya. Ya, sí, estás bien. Bájale. Lista, Melissa. ¿Estás bien? ¿También tienes 10?
Ya, Suban gracias. a la aula virtual. Inge, yo también, ya terminé. Comparte para revisarte. Ya, ándale bajando. Hazle un poquito más de zoom. Ya, ahí sí, ahora sí bájale. Bájale nomás. Ujú. Listo, con corriente alterna, AB9, 43. Ajá. Ya. Ujú. Listo. Gracias, Vanessa. También te obtienes ya. Súbela a la aula virtual. Yo también ya terminé, Inge. Comparte nomás. Hazle un poquito más de zoom. Ah, no, ahí estás bien. Ahí, ahora sí. Y ya bájale. Ya. Síguele bajando despacito. Listo. Y ahora alterna. Ya. Ujú, ujú. Listo. Yo te pongo, David, en la nota. ¿Tienen 10 igual? Súbela a la aula virtual. Inge, ya terminamos preguntas con mi mamá. Ajá. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien. No se olvidarán para el coloquio la siguiente semana va a ser por Zoom. Y si igual ya acabé, no sé si le puedo compartir la pantalla para... Sí, comparte para calificarte. No sé si ahí se está viendo, Inge. No, todavía no. Ah, ya sí, sí, todavía no. Ya, sí. Ahí. No, tampoco. Chuta, Ahorita tal vez. Ahorita sí. ya. Ahorita ya. Ajá. A ver, anda desde el inicio. Listo. Anda bajando. Ujú, ujú. Y ahora con alterna. Ujú. Ya.
Estás bien, Jorge. Ya, ¿Tu nota tienes 10? ya dejé de compartir. Inge. Ajá, ya deja de compartir. Ya, gracias. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, David. Bueno, ustedes pueden subir todavía y ya les califico lo que suban al aula virtual. Tienen hasta las 6:15 de la tarde. ¿Tienen alguna preguntita?